Shalom, hermanos. Comenzaré leyendo Segunda de Macabeos 2:6. Matatías vio los sacrilegios que se cometían en Judá y en Jerusalén y dijo: Pobre de mí, ¿acaso he nacido para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de la ciudad santa? Voy a quedarme sentado cuando esté en mis manos, en manos de enemigos, y su santuario en poder de extraño. Su templo ha quedado como hombre desprestigiado. Los objetos preciosos que hacían su fama fueron llevados como botín. Sus niños fueron asesinados en las plazas y sus jóvenes pasados por la espada de los enemigos. Este fue el sentir de Matatías, el que comienza ese espíritu de, vamos a decir, de rebeldía, pero no una rebeldía mala, sino una rebelión en contra de aquellos que habían oprimido y se habían apoderado del templo, que eran en aquel entonces el poder más grande, que eran los griegos. Antes del Imperio Romano, recordemos que fueron los griegos. Antíoco Epífanes, que fue el general más grande en ese entonces, y sus soldados y todo su ejército habían conquistado lo que era el área de Jerusalén y habían cometido sacrilegios. Dice aquí que sacaron todo, se llevaron todo por todos lados y cometieron asesinatos. Pero la cuestión es de que el espíritu aquí que hace que Matatías despierte es ese espíritu que ahora en Hanukkah debemos de tener todos. Quiero que hagamos énfasis que dice, como dice, primero comienza quejándose: pobre de mí, ¿acaso he nacido para ver la ruina de mi pueblo? Y luego después dice: me quedaré aquí sin hacer nada. Y si avanzamos un poquito más al verso 19, a grandes voces dice: aunque todas las naciones que forman el reino abandonen la religión de sus padres y se sometan a órdenes del rey Antíoco, yo, mis hijos y mis familiares seguiremos fieles a la alianza de nuestros padres. Líbrenos, Dios, de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey para apartarnos de nuestra religión, ni a derecha ni a izquierda. Lo que estamos viviendo hoy en día no es nada diferente a lo que sucedió con Matatías en aquellos tiempos. Si podemos ver nosotros, la ciudad que debió ser llamada Jerusalén es llamada Jerusalén. Y en el lugar más sagrado se encuentra una mezquita, no se encuentra el templo. Se encuentra una mezquita de Omar. Entonces vemos que de lo poco que queda ahí es el muro de los lamentos, que por eso se llama de los lamentos, que es donde la gente se lamenta todo lo que sucedió por desobedecer, por no haber reconocido al Mesías y por los pecados, en pocas palabras. Pero esta fiesta de Hanukkah se establece antes de la venida de Yeshua HaMashiach, que es el Señor Jesucristo, que si no hubiera existido, no hubiera habido templo a donde él fuera a explicar lo que estaban haciendo mal y abrirnos los ojos. Pero la historia nos dice que Matatías comienza a hacer guerrillas para apartar a los griegos, que ellos eran conocidos también como los adoradores del sol, de Zeus, los que su bandera es levantada en nombre de Zeus, que era el dios de los griegos. Recordemos todo lo que es el Olimpo, era lo que gobierna la Grecia, que llamamos mitología. Entonces Zeus fue el que fue metido y profanado, y Zeus en el Olimpo tiene muchos dioses, muchas esposas: Marte, Mercurio, todos esos dioses, Venus, todos esos dioses que nosotros conocemos a través de las filosofías griegas. En aquel entonces estaban siendo los que gobernaban el mayor imperio de la época, en el tiempo de los macabeos, que por cierto macabeo significa martillo.
Y Judá Macabeo fue el hijo de Matatías, que al morir Matatías, él se levanta y ya con todo eso que había creado su padre, establece un mayor número de seguidores de un pequeño ejército que termina sacando la abominación desoladora de lo que era el templo de Jerusalén y volviendo a recobrar la fe en el espíritu del pueblo de Israel. Los pueblos y las naciones siempre hay un núcleo. Vemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos cómo esta nación es levantada con el temor de la Biblia, ya con una nación bajo un nuevo pacto. Vemos, por ejemplo, cómo en México la nación se apodera del espíritu de la independencia con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y así muchos otros pueblos, su alma mater, como quien dice, su espíritu, viene de su trasfondo espiritual, lo que lo levanta a luchar. Entonces, en este caso, los judíos nos vienen a heredar las escrituras. El Señor mismo dijo, porque la salvación viene de los judíos, a ellos se fue dada la herencia de la palabra de Dios. Esta lucha contra los adoradores del sol y Zeus fue la que establece el nombre de Jesús. Jesús significa Zeus, contra Zeus, así es como es conocido, es su nickname, su apodo de Yeshua. ¿Por qué? Porque así es como se conocen a los héroes. Por ejemplo, vemos a través de la Biblia cómo ese adjetivo Jezabel en contra de la belleza de la mujer, Jeroboam en contra de Roboam, el adjetivo, ese adjetivo G es como si ahora antes dijéramos anti. Entonces Jesús es conocido ya por los romanos, porque los romanos, aunque conquistaron a los griegos conquistaron la mente romana y tomaron sus dioses, tomaron el lugar a la cabeza del imperio romano, hasta que después del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, viene un movimiento tan fuerte de conversión comenzando, leemos en la Biblia, por los soldados romanos, que ellos influyeron en el Senado a tal grado que antes de que el emperador sufriera un golpe de estado, se convierten al cristianismo, hacen al primer papa, y más o menos 300 cacho de años después se establece la Navidad el 25 de diciembre. ¿Por qué se establece en esa fecha? Porque esa fecha del 25 de diciembre usualmente es cuando en el invierno va decreciendo, vamos a decir, la luz de los días, y cuando comienza a incrementarse es el 25 de diciembre, y es cuando dicen que comienza el nacimiento del sol. Los adoradores del sol que celebraban ese día fueron destituidos, pero ellos estaban acostumbrados a celebrar ese día, y un concepto de guerra es que tú tomas la fortaleza del enemigo, quitas su bandera y plantas la tuya. Fue lo que hizo Roma, quitó la bandera de Zeus y puso la de Jesús. Entonces, en vez de decir que nació el sol, ahora se dice que nació el sol de justicia. Entonces es algo que no podemos evitar, es algo que es histórico, es algo que Dios permitió, porque a través de la Iglesia Católica fue la que Dios permite que se establezca el canon de la Biblia, o sea, que se junten todos esos libros. Y unos dicen, ay, pero la Iglesia Católica ha sido mala. Oh, pero lo que no entiende mucha gente es que Dios usa a quien le place. Usó a Ciro, usó a Nabucodonosor, usó a muchas personas que antes eran de una manera y luego lo convierten. Ahora en el caso que estamos viviendo presentemente, dicen, por ejemplo, el presidente Trump antes era una persona que pues, le gustaba andar con muchas mujeres y metido en escándalos, y de pronto se convierte y es una persona recta, no toma, hace todas las cosas bien.
Bueno, pues es el mismo caso que de muchos personajes, de muchas personas, incluyéndome a mí, que tuvimos una historia mala y después del encuentro con nuestro Señor, nuestra vida cambia. Pero la base de esta fiesta es que el templo, su esencia, estaba siendo profanada. ¿Por qué? Por el dios del sol, el dios de Babilonia. La Biblia narra a Babilonia, la gran Babilonia, como la madre de todas las abominaciones. Nuestra lucha como cristianos es contra la gran Babilonia, es una ciudad espiritual cuyo centro principal es la adoración del paganismo a varios dioses. Ahora la adoración no es completamente, vamos a decir, directa, es una confusión total. La gente adora una cosa, adora otra, pero la Biblia dice que está hechizada entre cantores, entre entretenimiento, entre sexo, entre compras, entre tantas cosas, que se ha quitado esa adoración que incluso aquí en Estados Unidos lleva el alma del cristianismo y se ha suplantado. El espíritu de la Navidad que antes se hacía con un nacimiento, después de lo que fue la gran comercialización del Santa Claus y el árbol de Navidad, se ha perdido entre compras, festejos, alcohol y muchas cosas más, donde todos reflejan menos el espíritu del nacimiento de Yeshua HaMashiach, que aunque no haya sido en este tiempo, si se celebra, debe ser con un espíritu de agradecimiento, de dar gracias a Dios por habernos dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él derramó su sangre para el perdón de tus pecados, de mis pecados. Entonces, Hanukkah tiene que ver con esa lucha, esa dedicación cada año a nuestro templo, a nuestra adoración verdadera, a quitar todo aquello que está impidiendo que nuestra adoración sea real. Hay cosas en cada persona, aún creyentes mesiánicos, muy allegados, hasta aquel que está completamente perdido, que su corazón está invadido, no hay Dios en su corazón, tiene que sacarlo, hay que hacer una lucha para sacarlo, una guerra. Y el que ya está consagrado a Dios, hay cosas que interfieren en el crecimiento e incluso en la manifestación de Dios en nuestras vidas. Entonces, lejos de ser cosas enemigas, la Hanukkah y el nacimiento de Jesús, podemos compaginarlas como la verdad que son, la verdad histórica, la verdad espiritual. La verdad espiritual es de que ese cristianismo que creció a través de la Iglesia Católica mejoró la vida salvaje del mundo y esparció la Biblia y hizo que las comunidades fueran de una manera más social, menos salvajes. Y hasta el grado de que te puedo decir que hace 100 años, aquí mismo en Texas donde vivo, todavía existía la ley del revólver. Entonces, ahora todavía hay pleitos y cosas así, pero nuestra civilización ha avanzado. Desde el primer minuto en que cayó la primera gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo, fue una especie de como cuando cae una gota a una piedra al agua y que se esparce. Fue un comienzo de un gran cambio. Las tinieblas se sacudieron al grado de que hasta el sol se oscureció. Muchas cosas que antes eran, ahora no son. Al apóstol Pedro le dijo el Señor, no llames inmundo a lo que es santificado. La Biblia dice que el Espíritu de Dios fue derramado sobre toda carne. Así es de que aún las mismas bestias que antes eran tan salvajes concibieron un poco de bondad. Los seres humanos tuvieron un poco más de conciencia. Y ahora la oportunidad de que tú y yo seamos parte o ya seamos hechos hijos de Dios es a través de la sangre del Mesías. El Mesías que nació, que creció y que tuvo un fundamento durante su estancia, que fue la vida de un judío. Celebró Pascua, celebró la fiesta del Pentecostés, celebró Sukkot
Y sobre todo, cosa que muchos no saben, Jesús, Yeshua, fue concebido en Hanukkah y fue su nacimiento en la fiesta del Sukkot. Ahí dan los perfectos 9 meses, la luz verdadera llegó a este mundo, Él hizo tabernáculo entre los hombres. Y lo más importante ahora en estas fechas es ver que, así como Matatías, esta lucha no es solo de oración. En estos casos tuvieron que dar su vida. Ahora mismo, aquí en los Estados Unidos, hay gente luchando, peleando alrededor, soldados luchando por nosotros, policías en las calles luchando por nuestra seguridad, gente que está dispuesta a dar su vida y su sangre porque nosotros vivamos en paz, vivamos de una manera como Dios le agrada. Entonces, lo que es la vida de Estados Unidos, principalmente en Nueva York, el judaísmo, hay una gran fiesta de Hanukkah. Otros lugares como Israel, pues no se diga, pero la verdad a lo que nosotros ahora los justos en las naciones conocemos no tiene que ser, vamos a decir, satanizar la Navidad o los cristianos satanizar o menospreciar las fiestas del Señor. Aún cristianos mesiánicos o judíos, algunos dicen que el Hanukkah, como no es una fiesta establecida en la ley de Moisés, que no es una fiesta verdadera. Pero ya he explicado en otras ocasiones cómo el Señor nos deja fiestas de primavera, de verano y de otoño, y nos deja las fiestas de invierno a establecerlas nosotros. Te daré una breve conciencia. Si un día pasa un gran milagro, que tu hijo se sane, que Dios te salve de la ruina, que Dios haga algo glorioso en un día para ti, tú ese día cada año lo vas a recordar y vas a decir, este día de diciembre, en tal fecha, el Señor hizo esto en mi familia y te compartiré con mis hijos, con mis nietos, y quizás llegue a oídos de mis bisnietos. Ese día va a ser un día de fiesta y de celebración para ti. Así es que las fiestas de Hanukkah y las fiestas de Purim fueron establecidas ya para el pueblo de Israel cuando hubo una cierta madurez. Entonces, Hanukkah, la fiesta de invierno, como indica la Biblia, es una fiesta que debemos entender, debemos de entrar en ella y sacar todo lo malo aún de nuestras casas, aún de nuestros, vamos a decir, almacenes y cosas, y hacer conciencia de lo que está profanando, de lo que está enturbeciendo nuestra relación con Dios. Así es de que hoy celebramos la última luz, encender la última fiesta, así que te deseo lo mejor en este Hanukkah y en estas Navidades. Shalom.